Vamos a la Biblia, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 14 al 21. Marcos 8, 14 al 21 dice lo siguiente. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entienden? Amén, amén, amén. Mire, leyendo este pasaje, es evidente que queda de manifiesto que hay como que un problema en cuanto a la interpretación de los hechos que las personas le dan a todo lo que pasa en su contexto a su alrededor, ¿no? Porque todos estamos inmersos en diferentes ambientes, pero la forma en cómo interpretamos las cosas que suceden tiene todo que ver con el enfoque de vida que tenemos. Obviamente la gente, y pues ahí estamos incluidos los cristianos, todos estamos muy acostumbrados a tener un enfoque de vida terrenal de todas las cosas que acontecen. ¿Por qué estamos habituados a este enfoque terrenal? Pues simplemente porque vivimos en este mundo y desde pequeños hemos sido entrenados a buscar la solución a nuestras necesidades, los satisfactores que suplan aquellas necesidades básicas que tenemos, como comer, o sea, alimentarnos, la educación, la salud, el entretenimiento, etcétera. Entonces tenemos toda una vida siendo entrenados en cómo resolver o cómo satisfacer nuestras necesidades. Así que la gente tiene tanto tiempo pensando en lo que necesita y en cómo logra satisfacer esa necesidad, que un día cuando llegan a los pies del Señor se tiene este conflicto de empezar a cambiar la forma de interpretar las cosas con un enfoque espiritual y ya no tanto con un enfoque terrenal de los asuntos. Para nosotros los cristianos es un desafío, que de repente toda la vida vi las cosas bajo la óptica terrenal, bajo la óptica de la satisfacción temporal, de obtener los bienes temporales que den respuesta a las necesidades básicas que el ser humano tiene, y lo cual, quiero decir, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que la gente desde pequeño se entrene y sea capacitada en buscar cómo resolver sus necesidades. Pero el creyente, una vez que llega a los pies de Cristo, se encuentra con este desafío de que al mismo tiempo que tiene que ser responsable en buscar cómo solucionar los problemas propios de la vida, al mismo tiempo o simultáneamente o de forma paralela, tiene que confiar en Dios. Tiene que tener una perspectiva de fe. Tiene que tener la certeza de que Dios lo cuida, de que Dios lo provee, de que Él pertenece al reino de los cielos, de que tiene un Padre en los cielos que lo procura y que le va a dar respuesta a sus necesidades. ¿Ok? Pero el desafío de los creyentes tiene que ver con cómo vamos cambiando nuestra manera de pensamiento para empezar a interpretar los hechos y todas las situaciones que rodean nuestra vida bajo un enfoque espiritual, hermanos. Ahora, a veces hay personas o creyentes que dicen que ellos siguen teniendo un enfoque terrenal de la vida, un enfoque natural o carnal de las cosas, en la interpretación de las cosas, porque piensan que no hay suficientes manifestaciones espirituales, de modo que la mente empieza a cambiar y los procesos de reflexión empiecen a cambiar. Hay quienes piensan que es la falta de instrucción teológica o doctrinal,
y que por esa razón todavía siguen acostumbrados o habituados a tener un pensamiento terrenal, aunque ya sean cristianos, aunque ya sean conversos. Pero yo pienso, hermanos, que la realidad es que muchas veces no tomamos en serio la obra de Dios, no tomamos en serio todo lo que Dios hace a nuestro alrededor, no nos paramos por un momento a meditar todo lo que Dios hace en nuestra vida, así que seguimos pensando que la vida es una inercia natural, una inercia derivada de todos los esfuerzos humanos, y empezamos a sacar a Dios de la ecuación, de la reflexión. Empezamos a dejar de ver a Dios detrás de cada evento complejo o sencillo que está en nuestra vida. Por eso hay personas, hermanos, que llegan a las iglesias, pero que siguen teniendo un enfoque terrenal de la vida. Se convierten a Cristo, pero todo su proyecto de vida va alrededor de la solución o de la búsqueda de satisfactores a sus necesidades. Por eso la Escritura nos exhorta a los creyentes a que empecemos a cambiar nuestra forma de pensamiento, que cambiemos nuestro enfoque de vida, de modo que empecemos a ver a Dios detrás de todo el acontecimiento mundial y de todo el acontecimiento de nuestra vida individual. Mire, si me acompaña por favor a la carta de Pablo a los Colosenses capítulo 3 versículo 1, Colosenses 3:1, dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Quiénes son los que tienen que buscar las cosas de arriba? Los que han resucitado con Cristo. ¿Quiénes han resucitado con Cristo en este auditorio? Todos los creyentes. Hemos resucitado con Cristo, hemos renacido para una nueva vida. ¿Ok? Falta la resurrección corporal. No, esa todavía no ocurre, sino hasta que seamos llevados al cielo. Pero por dentro hay una renovación, hermanos, donde nosotros ya estamos resucitados con Cristo, porque un creyente que abandona este mundo se va directamente a la presencia de Dios, a la presencia del Padre. Pero dice la palabra, dice la Escritura, que aquellos que se han convertido a Cristo, es decir, los que han resucitado con Cristo, deben buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba. Y si usted se da cuenta, aquí el apóstol Pablo está hablando en una forma imperativa, está dando un mandamiento. Es decir, no es algo que nosotros le tenemos que pedir a Dios, es algo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana. Dice el versículo 2, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué este exhorto, hermanos? ¿Por qué? Pues simplemente porque toda la vida estamos habituados a enfocar en lo terrenal, en lo que necesito, en lo que deseo, en lo que quiero lograr, lo que quiero obtener. Toda una vida enfocada en los asuntos terrenales, que cuando tú te conviertes, ahora el desafío es empezar a cambiar y encontrar un equilibrio donde tú busques las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Buscar la voluntad de Dios, buscar el reino de Dios, buscar la obediencia al Padre, buscar la Escritura, de modo que en la Escritura Dios se revele a mí. Buscar el propósito por el cual Dios me salvó y cumplir con ese llamamiento santo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero buscar las cosas de arriba tiene que ver con yo quiero obedecer a Dios, yo quiero entender mejor su palabra, yo quiero servirle a Dios a sus propósitos, yo quiero predicar el evangelio como Él me lo ha pedido, yo quiero servir a mis hermanos, yo quiero morir a mí, quiero hacer a un lado el egoísmo, el orgullo. Eso es buscar las cosas del reino, hermanos. Pero para eso hay que hacer a un lado el enfoque natural de las cosas. Uno tiene que empezar a ver a Dios detrás de todo. Detrás de todo lo que te acontece, tú tienes que poder interpretar las cosas de una forma tal que tú logres ver que Dios está ahí detrás. Tanto de lo bueno como de lo malo, como de lo que te sobra, como de lo que te falta. Pero ese es el desafío del creyente, hermanos. Ver a Dios detrás de
Y esto va a venir en la manera en la que nosotros seamos proactivos en buscar las cosas de arriba, las cosas del reino de Dios. Empezar a cambiar nuestro enfoque de las cosas terrenales hacia las cosas espirituales. Fíjense, en el pasaje que nosotros leímos, Jesús empieza una travesía. Vuelve a cruzar el famosísimo lago de Genesaret. Como vimos el domingo pasado, Cristo tiene una discusión con los fariseos, porque ellos les dicen, oye, queremos que tú nos hagas una señal en el cielo para creer verdaderamente que tú vienes de Dios. Y Jesús discute con ellos y les dicen, ¿saben qué? Ya me tienen cansado, no les voy a dar ninguna señal. Así que abandona ese lugar, deja a los fariseos sin cumplirle su antojito, su capricho, y se sube en una barca con los 12 discípulos, otra vez cruzando el lago de Genesaret. Cristo va reflexionando sobre este conflicto con los fariseos, va preocupado por la salud espiritual de sus 12 discípulos y los empieza a instruir sobre cuestiones espirituales. ¿Ok? Pero el asunto es que los 12, en lugar de ir reflexionando sobre el reino de Dios, sobre las manifestaciones sobrenaturales de Dios, de las que ellos estaban siendo testigos de primera mano, ellos van pensando en cosas terrenales, en cosas naturales. Fíjense, dice en el versículo 13 de Marcos 8, dejándolos a los fariseos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Verso 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Cristo ya no quiere discutir más con esos hombres, les dice a sus 12, oigan, ¿saben qué? Vámonos ya, súbanse a la barca. No, pero yo quiero seguir jugando todavía. Súbanse a la barca ya, ¿no? Por las prisas, entre comillas, por las prisas, los 12 no compran pan, no llevan nada, no toman previsiones, y solo a alguno de los 12 se le alcanza, no, pues yo tengo aquí una micha, y se suben a la barca, con un bolillo nada más, únicamente un bolillo. Salieron en ese viaje sin tomar, vamos a decir, el pan suficiente por si les daba hambre en la travesía. Ahora, ¿cuánto tiempo iba a tardar esa travesía de una orilla del lago al otro lago? Bueno, según lo que yo investigué en internet, acuérdense que no eran lanchas de motor, tenían vela o podían ir remando, ¿ok? Pero si había un buen aire y ellos iban remando consistentemente, podrían tardar 2 horas en cruzar el lago, 21 kilómetros aproximadamente. O si no había viento, y si se la querían llevar tranquila, no sudar, no esforzarse, 4 horas, 5 horas en el peor caso. 5 horas en el peor caso de travesía. Pero estos hombres, los discípulos de Jesús, van en la barca, Jesús está hablando con ellos, cosas espirituales, pero el enfoque que ellos tienen de las cosas, el pensamiento de los 12 discípulos es completamente terrenal. En su reflexión en la barca, ellos no van pensando como, oye, pero lo que les acaba de decir el maestro a los fariseos, no, pues tiene toda la razón, qué bueno que el reino de Dios se ha acercado y que hemos sido testigos de su manifestación y de los milagros y de las sanidades. Ellos no van pensando nada espiritual, hermanos. Ellos van en la barca pensando, oye, ¿alguien trajo pan? No, nadie. Pedro, ¿quién trajo pan? No, nadie trajo pan. Y seguramente iban meditando como, oye, pero ahí donde vamos a llegar, y no será que habrá una tienda donde podamos llegar a comprar pan. Pues obvio no había como hoy, ¿verdad? Que ellos dijeran, no, pues bajamos y ahí debe haber un Jepas y un Oxxo y compramos algo. No había nada, pues. Pero para ellos la preocupación más grande es, no trajimos suficientes bolillos. No es como que iban a tomar un viaje de 3 días. Iban a tomar una travesía, póngale de 3 horas, 4 horas a lo más. Pero ya ellos en la barca iban preocupados. ¿Por qué? Porque no iban a comer, porque no llevaban el pan natural suficiente.
cuando Jesús va en esa misma barca y Cristo va meditando sobre la salud espiritual de sus discípulos. Él va preocupado de todas las influencias doctrinales que pueden afectar la vida de sus discípulos. Por eso dice el versículo 15, y Él les mandó diciendo, ya van en la barca, y Jesús les manda y les dice, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Obviamente Jesús está hablando acerca de la doctrina o de la enseñanza o de la costumbre de dos corrientes ideológicas de la época, los fariseos y los herodianos, ¿ok? Pero Jesús discierne el peligro corruptor de estas dos corrientes ideológicas a las que sus discípulos iban a estar expuestos. Y va pensando. Así que les dice una exhortación cuando van navegando rumbo a la otra orilla y les advierte, porque sabe que ellos pueden ser tentados a caer en alguno de estos dos lados. Si no existiera el peligro, hermanos, para un creyente de caer en cualquiera de estas dos doctrinas, Jesús no les hubiera advertido. Pero es evidente que si Cristo les dice, oigan, ustedes tienen que cuidarse de no caer en la trampa de la filosofía farisea o en la trampa de la filosofía herodiana. Pero ellos iban meditando sobre las cosas de este mundo. Ellos iban reflexionando sobre temas meramente terrenales, sobre necesidades básicas, esenciales, humanas y naturales. Cristo va pensando en cómo ayudarles a proteger su alma, su espíritu, de modo que no sean desviados de la verdad. Así que les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Estas dos corrientes, fíjense, en un sentido son corrientes como opuestas entre sí. La ideología de los fariseos y la ideología de los herodianos son corrientes totalmente opuestas. Una tiene un énfasis en la religión, en el cumplimiento, vamos a decir, estricto de todas las normas bíblicas y demás, y la otra es una corriente basada en el placer, en el gozo de la carne, en darle satisfacción a lo que tu carne te pide. Así que cualquier persona podría pensar que la corriente farisea era una respuesta a la ideología herodiana, ¿no? Como para que la gente no termine viviendo para las cosas de este mundo, para la carne y para los placeres, entonces que se metan en la ideología farisea, que es religión extrema, cumplimiento extremo de todos los mandamientos bíblicos, ¿no? Sin embargo, nuestro Señor dice que tanto una corriente como la otra, las dos son peligrosas para las personas de fe. Y las dos corrientes ideológicas nosotros nos tenemos que cuidar. Tanto el asumir que me es válido como cristiano llevar una vida de libertad cristiana, donde todo me es lícito, todo lo puedo hacer. Si yo participo con acción de gracias, yo puedo hacer todo lo que mi cuerpo me pide y todo lo que a mí se me antoje. Prácticamente esta es una ideología herodiana. Pero tan peligroso es eso como caer en la trampa de la religiosidad. Es decir, yo estoy cumpliendo con Dios porque yo cuido la manera en la que me visto, yo cuido las cosas que me como, cuido mi imagen, ¿no? Cuido mi apariencia, pero Jesús dice, oye, las dos corrientes son malas para ti. Si tú eres un creyente, tú no te puedes ir ni a un extremo ni al otro, ni al libertinaje ni a la religiosidad. Las dos te hacen daño y las dos son corrientes ideológicas que están fincadas en las cosas terrenales, ambas. Ahora, cuando uno se pone a meditar en la filosofía de los fariseos, hay un componente esencial de esta forma de pensamiento y es la hipocresía. ¿Por qué? Porque los fariseos, ellos cuidaban
un montón de aspectos externos de la fe. ¿Como qué cosas? Cómo me visto, el largo de mi falda, si puedo usar un arete, si me debo de pintar, en el caso de las mujeres. Pero lo mismo en el caso de los hombres, y cómo voy vestido, ¿no? Y hasta dónde puedo abrir el botón de mi camisa. No, pues donde no se ve el vellito, ¿no? O hasta dónde es válido o hasta dónde no es válido. ¿Y me puedo poner un arete o no me puedo poner un arete? Y si me lo pongo, ¿es en la oreja izquierda o en la derecha? Y todas esas cosas absurdas, ¿no? Pero el asunto con esta ideología farisea es que cuida de una manera extrema todo lo externo. Que si como cerdo, que si no como cerdo. Que si yo no como marisco, soy mejor cristiano. Y si no consumo cerdo, todavía más aún. Más grande tengo mi herencia en el reino de Dios. Pero ese es un pensamiento equivocado. El problema es cuando se descuida la parte interna de la vida de fe, de la vida religiosa. Porque, no está mal si alguien cuida su dieta y excluye ciertos alimentos que no le convienen. No está mal si alguien es pulcro en su forma de vestir, ya sea hombre o ya sea mujer, y que cuide su imagen pública. Está bien. Pero el asunto es darle más valor a eso que a la relación que se tiene con Dios, que a la condición interna del corazón. Porque yo puedo tener la mejor imagen externa, pero por dentro estarme pudriendo de envidia, de celos, compitiendo con la gente, teniendo lascivia hacia las personas, pero bien cuidado mi parte exterior. A lo mejor no consumo ciertos alimentos, pero ¿eso de qué me sirve si yo no tengo comunión con Dios? Por eso esta levadura de los fariseos o ideología de los fariseos, una de las cosas que principalmente destaca es esto, la hipocresía, pues. La hipocresía o el ritualismo, ser demasiado estricto con las cosas, porque, mire, uno tiene que tener disciplina en la vida religiosa, ¿estamos de acuerdo? Es decir, yo tengo la disciplina de ir cada domingo a la iglesia y de llegar a tiempo a mi servicio, ¿no? Yo tengo esa disciplina. Pero yo podría ser muy estricto con esa disciplina y por dentro estar lleno de juicio y ver inferiores a mí a todos los que llegan después de la hora a la que yo llego. Y eso sería un problema, hermanos, porque entonces yo le estoy confiriendo un valor demasiado grande a la disciplina o al ritualismo, ¿ok? Y también la doctrina de los fariseos tiene que ver con el fanatismo religioso, cuando uno empieza a distorsionar la voluntad de Dios. Y bueno, ejemplos de esto en el mundo yo creo que sobran. Cuando la gente distorsiona la voluntad de Dios en aras de obedecer a Dios, terminan haciendo cualquier atrocidad. Y hemos visto gente que se inmola porque piensa que hace la voluntad de Dios, pero esto es fanatismo. Esto es completamente fanatismo. Ahora, los fariseos no hacían esto. Pero uno puede caer en esas trampas fanáticas, extremas. Si usted se da cuenta, tiene todo que ver con la imagen que queremos proyectar a los demás, pero el problema del fariseísmo es que olvida por completo la comunión con Dios. Buscar verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. Servirle a Dios, hacer a un lado el yo, el orgullo, el egoísmo para servirle a mi prójimo, buscar la humildad. Entonces, de poco o nada sirve el ser demasiado cuidadosos con los aspectos externos de la fe si internamente mi corazón no tiene paz, si internamente yo no tengo una reconciliación genuina con Dios, si yo no estoy confiando en Dios, si yo no tengo un enfoque espiritual de las cosas que me acontecen. Y el otro extremo está la filosofía herodiana, ¿no? Como muchos creyentes que dicen, no, Cristo nos hizo libres y bajo la bandera de la libertad cristiana llevan una vida completamente carnal,
completamente natural. Se dan permiso de hacer todo porque ellos llegan a la conclusión, Cristo me hizo libre, así que todo me es lícito, pero se olvidan la parte 2 que dice, pero no todo te conviene. No solo olvidan la parte 2, sino que olvidan también el amor. Porque por amor al prójimo uno también tiene autocontrol. A veces uno se limita de cosas por amor al prójimo. Tan sencillo como, vamos a decir, algo que es muy cuestionable, ¿no? Hay personas que dicen, ir al cine está mal. No es de cristianos ir al cine. Y tú tienes tu libertad en Cristo para sí ir al cine. Entonces tú vas a entrar al cine, pero ves que hay un hermano de otra iglesia que cree que eso es pecado, que eso está mal. Pues el amor al prójimo te puede llevar, mira, le dices a tu esposa, mejor vamos a hacer como que íbamos al Café Andrade, ¿no? Y ya cuando se vayan vemos si podemos entrar, pues para que no tropiecen, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, pero el problema de la gente que tiene un enfoque herodiano de la vida cristiana es que terminan viviendo para el placer, para satisfacer los deseos de su propia carne y olvidan totalmente el amor al prójimo y una vida basada también en el contentamiento de lo que Dios nos permite hacer. Entonces, si usted se da cuenta, son dos extremos. Uno religioso, fanático, que no le agrada a Dios porque hay un vacío espiritual, hay una carencia de vida espiritual, y el otro basado en el placer, en todo lo que tú te das permiso de hacer, aunque ya eres creyente. Por eso Jesús les dice a sus 12 discípulos, cuídense de estas dos corrientes ideológicas, porque ustedes van a estar expuestos o pueden ser propensos a caer en la trampa de alguna de estas dos. Por eso hoy nosotros podemos ver cristianos o que viven atrapados en una extrema religiosidad, dándole un sobreénfasis a los aspectos exteriores de la fe, y vemos el otro lado, cristianos que, no, pues hoy es viernes de discoteca, y ahí andan danzando, porque son libres en Cristo, que porque qué tiene de malo, que porque ellos oran antes de entrar. Entonces, pero Jesús dice, no, fariseos y herodianos, ambas corrientes ideológicas, ambas doctrinas, y ustedes se tienen que cuidar de ellas. Pero si se fijan, Cristo va preocupado por sus 12 y les empieza a instruir espiritualmente. Sin embargo, el versículo 16, mientras ellos están escuchando a su maestro predicarles, veamos cuál es la reflexión que tienen en su mente. Dice, y discutían entre sí diciendo, no viene la A, pero casi, ¿no? Es porque no trajimos pan. Ya decía yo. ¿Ustedes se imaginan? Pero ve el enfoque de los 12. Jesús está hablando de cosas espirituales y ellos cómo interpretan lo que les está enseñando terrenalmente. Porque toda la vida habían sido enseñados, entrenados en buscar sus satisfactores, lograr cosas en esta vida, alcanzar sus deseos. Y le repito, no está mal que uno como creyente sea responsable, se prepare y busque cómo obtener satisfactores en la vida. Pero nuestro desafío, hermanos, es llegar a un equilibrio donde yo confío en Dios, donde yo sé que Dios tiene cuidado de mí, donde yo sé que no voy solo en esta vida, que no soy un huérfano en este mundo, que tengo un Padre que está en los cielos y que me provee, que me cuida, que me procura. No soy un huérfano en este planeta, pero eso se requiere, hermanos, tener un enfoque espiritual. Ahí van los 12. Jesús les está empezando a predicar y el pensamiento de ellos es completamente terrenal. Cristo obviamente se da cuenta de que ellos están pajareando espiritualmente, ¿no? O sea, van en la barca, van todos y nuestro Señor enseñando, pero ellos como, sí, seguro es porque, ¿no? Pero mire, la respuesta de Cristo es impresionante,
porque cuando él se da cuenta de que sus 12 discípulos van reflexionando terrenalmente las palabras espirituales, los reprende, y los reprende lanzándoles así como metralleta 9 preguntas. Y yo imagino los 12 como, ay, ¿qué? No pudieron ni contestar. Porque si usted lee el texto, ahora sí como dicen, no dijeron ni pío, nada. Pero Cristo pregunta, les lanza 9 preguntas así, tus, y al final termina con un, ¿todavía no entienden? ¿Todavía no entienden? Dice el versículo 17, entendiéndolo Jesús, es decir, Jesús se da cuenta que ellos están interpretando carnalmente las palabras espirituales que Él les está sembrando. Dice, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún está endurecido vuestro corazón? Fíjense, nada más aquí en el 17 va 1, 2, 3 preguntas. Y estas mismas 9 preguntas que Jesús les hace, nos las tenemos que hacer nosotros, hermanos, para descubrir qué tan espirituales somos o qué tan terrenales estamos siendo. Si en verdad estamos madurando, creciendo en la fe, en la confianza en Dios, o seguimos siendo creyentes que aunque estamos expuestos a la predicación de la palabra, al ambiente espiritual, todavía interpretamos todo bajo la óptica terrenal. Todavía seguimos teniendo un enfoque terrenal de la vida. Todavía vivimos simplemente para alcanzar satisfactores humanos y nos olvidamos del reino de Dios. Porque uno puede estar en la iglesia pensando, no, yo sí soy espiritual, no, yo ya tengo un enfoque espiritual de esta vida. Bueno, ojalá ese sea el caso de todos, y me incluyo. Pero si repasamos las preguntas de Jesús, yo creo que podemos hacer una evaluación más exacta de qué tan terrenales o de qué tan espirituales somos. Fíjense, tan solo la primera pregunta, Jesús les dice, ¿qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? ¿Qué discuten? La respuesta a esta pregunta va a revelar mucho de cuál es tu pensamiento, hermano. Obviamente aquí en la iglesia nadie discute, ¿verdad? O sea, estamos sentados escuchando el sermón, pero ¿qué discutes el resto del tiempo en tu vida? ¿Qué discutes con tu cónyuge? ¿Qué discutes con tus hijos? ¿Qué discutes con tus compadres? ¿Te la pasas discutiendo sobre lo que no tienes, sobre lo que te hace falta, sobre cómo lograr más dinero, cómo obtener tal satisfactor? Y entonces tu discusión siempre tiene todo que ver con las cosas de este mundo. Porque Jesús les dice, oye, ustedes están discutiendo porque no tienen pan para comer. Como diciéndole, ¿cómo me gustaría oírlos discutir sobre el fin del mundo? O sobre cómo será el reino eterno, o cómo se manifestará el Hijo de Dios cuando venga por segunda vez a la tierra. Jesús es como si les dijera, ¿cómo me encantaría oírlos discutir acerca de cómo le van a hacer para obedecer más a Dios, para entender mejor su palabra? ¿Qué discute usted, hermano? Cuando usted se va y está en su casa o va en el auto con gente que discute, ¿alguna vez se ha sentado a discutir como, oye, pero lo que enseñaron este domingo, mira, yo reflexioné esto, ¿qué piensas tú? Pero si mis discusiones, las cosas que yo estoy hablando todo el tiempo tienen que ver con lo que me hace falta en esta vida, lo que necesito o lo que yo quiero tener, pues es evidente que todavía me hace falta madurar en la fe. Es evidente que yo no estoy teniendo un enfoque espiritual de las cosas, que yo no estoy buscando las cosas de arriba, sino que sigo decididamente buscando las cosas de este mundo. ¿Qué discute? Pero obviamente es una pregunta retórica, no me conteste, no. Contéstelo para usted mismo. ¿Cuál es la discusión que usted tiene con su cónyuge, con sus hijos, con sus amigos, con sus compañeros en el trabajo, lo que sea? Uno discute sobre las cosas que le preocupan. Uno discute sobre aquellas cosas que ocupan tu mente.
Pero si en tu mente no está el reino de Dios, si en tu mente no está las cosas eternas del Señor, su iglesia, el avance del evangelismo, la predicación a los perdidos, el crecimiento de tu congregación, la edificación de tus hermanos en la iglesia, si eso no ocupa tu mente es porque no te preocupa. Si no te preocupa lo que se predica en la iglesia, entonces tú sales de aquí, es como, ya, o sea, se acabó, esta es mi porción de espiritualidad y de regreso a la vida terrenal, a buscar las cosas terrenales. Hay que empezar a meter, hermanos, a nuestro diálogo y a nuestra discusión los temas del reino de Dios. Haga el ejercicio. Cuando su esposa le esté reclamando algo, espérate, vamos a hablar del reino. ¿No? Oiga, pero ¿por qué no? Le estoy dando un tip. No, pero es que tú siempre dejas eso. Espérate, hablemos primero del reino, por favor. Y ya, entonces, ajá. ¿Qué discuten? Contéstele usted ahí. La segunda pregunta dice, no entienden ni comprenden. No entienden ni comprenden a qué reino pertenecen ustedes. ¿Cuál es la clase de Dios que tienen en los cielos? Que andan preocupados por la vida y por aquellas cosas que no tienen. Como si no tuvieran un Dios en los cielos que vela por sus vidas. Pero Jesús les está reprochando. No entienden, no comprenden. ¿Cómo le diríamos nosotros a un hijo que tiene preocupaciones propias de un niño que no tiene papás ni mamás? No le diríamos, hijo, pero no comprendes que me tienes a mí. No entiendes, no comprendes que yo voy a velar por tu seguridad, que no estás solo, hijo, mientras yo viva, voy a apoyarte. Si yo tengo un hijo cuyo pensamiento y forma de conducta tiende a ser como la de un niño que está solo en este mundo, yo tendría que exhortarle y decirle, hijo, no pienses de ese modo, no estás solo, tú me tienes a mí. Pero Jesús les hace esta exhortación a sus 12, no a la gente del mundo, no a los fariseos, no a los herodianos, a sus discípulos. Les dicen, oigan, ¿no entienden ni comprenden todavía? ¿Cuántos milagros habían visto los 12? Hace una pregunta al azar. ¿Cuántos milagros habían visto estos 12 hombres que iban en la barca con Jesús? Unos 200, 300 milagros. Digo, me estoy inventando un número porque no tengo la menor idea, pero ya para este momento de la vida ya había pasado por lo menos año y medio en la que Jesús había estado conviviendo con ellos. ¿Cuántas manifestaciones sobrenaturales de Cristo no habían ellos visto? Como para darse cuenta que su maestro tenía gobierno y control sobre todas las cosas. Pero ellos todavía no comprendían con quién estaban. No entendían que su maestro no era cualquier maestro y que el que iba en la barca con ellos tenía un poder sin límites. ¿Por qué no lo comprendían? ¿Por qué no lo entendían? Porque ellos seguían teniendo un enfoque terrenal de esta vida. Porque todavía interpretaban humanamente todos los asuntos que acontecían a su alrededor. No habían crecido en buscar las cosas del reino, empezar a interpretar espiritualmente las cosas. Jesús les lanza una tercera pregunta. ¿Todavía tienen endurecido el corazón? Porque mire, mientras nosotros estamos en el mundo, el corazón se empieza a endurecer. El corazón se endurece básicamente por la rebeldía y la desobediencia a Dios, por el pecado practicado y la rebeldía a Dios, que son casi sinónimos. Cuando uno no está en el camino del Señor, pues obvio está uno pecando a gusto, haciendo lo que uno quiere, y el corazón empieza a endurecerse. ¿Ok? El corazón empieza a endurecerse, es un proceso natural de la vida
de la gente que no conoce a Dios. Pero cuando venimos a Cristo, cuando conocemos al Salvador, le rendimos nuestra vida a Él y el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro corazón, empieza un proceso donde el corazón que había llegado duro se empieza a ablandar. Bueno, eso es lo que dice la teoría cristiana. ¿Ok? El corazón se tiene que empezar a ablandar. Y mientras más pasa el tiempo y nosotros estamos siendo testigos de lo que Dios hace por nosotros, de su amor, de su ternura, de su cuidado por nosotros, el corazón se empieza a ablandar. Pero Jesús les dice a estos hombres que ya tenían un buen tiempo con Él, todavía tienen endurecido el corazón. Porque nos podemos convertir a Cristo, hermanos, y seguir con el corazón todavía durito. Tenían arteriosclerosis espiritual. Y el problema con la arteriosclerosis es que te puede dar un infarto, en lo natural, y en lo espiritual también. El problema de un corazón duro es que te estorba para creer en Dios, en el Dios sobrenatural. El problema de un corazón duro es que te impide ver la parte tierna, amorosa de Dios para contigo. No para con los demás, sino para contigo. Porque estás habituado a la rebeldía, al pecado, al maltrato, al daño. Entonces tú no puedes creer que hay un Dios que te cuida, que te procura, que es tierno contigo, que no te va a dejar padecer, que te va a suplir en el momento que tú necesites, pero te cuesta trabajo creer porque tienes todavía dureza en el corazón. El corazón endurecido, hermanos, nos empuja hacia la incredulidad. Un corazón duro puede creer la doctrina correcta. Yo puedo tener mi corazoncito bien duro, pero creer la doctrina correcta, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz, que resucitó el tercer día, que está a la diestra del Padre y que vendrá algún día por su iglesia. Y yo puedo creer esto plenamente y de corazón. Pero como dice el maestro, todavía, después de tanto tiempo, tienes el corazón duro, porque aunque ya creíste la verdad, tienes que abrirte a recibir el amor tierno, bondadoso de Dios y a confiar en un Dios todopoderoso, hermanos. Ya no estás solo en este mundo, tienes un Dios que cuida por ti, que vela por ti. Hablando a tu corazón, confía en Él, empieza a obedecer a Dios, empieza a sacar la rebeldía de tus pensamientos y de tus acciones. Pero si yo digo, no, yo soy espiritual, bueno, si yo soy espiritual, si yo ya estoy teniendo un enfoque espiritual de la vida, yo tengo que ser alguien cuyo corazón, que vino duro por el pecado, ahora ya no está tan duro. Digo, la meta es que lleguemos a tener un corazón tan suave, tan moldeable en las manos de Dios, que Dios pueda hacer cualquier cosa con nosotros y nos pueda utilizar para su gloria. Pero obvio es un proceso individual. No te conformes con que, ay, pero aquí tengo 1 centímetro cuadrado de blandura y el resto, una piedra. Todo el corazón se tiene que ir moldeando. Mire, el Espíritu Santo es simbolizado también como un aceite, ¿ok? Pero el aceite lo que hace, cuando se aplica, por ejemplo, en la piel o en una herida, las ablanda, las hidrata y las ablanda. Así que si tú tienes dureza de corazón y esa dureza te está estorbando para interpretar las cosas bajo un enfoque espiritual y ya no terrenal, busca la presencia del Espíritu Santo. Busca, cuando tú estés orando, pide, clama por el Espíritu Santo, pídele que se revele a ti, que te hable, que te dirija en la oración. Si tú no sabes qué orar, cierra tus ojos y dile, Espíritu Santo, ven, ayúdame a hablar con mi Padre Celestial. Dirige mis palabras, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a venir. Y te va a empezar a guiar y vas a empezar a orar de una manera que tú no te imaginabas. Pero va a empezar a poner aceite en tu corazón. Versículo 18 dice, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan.
Porque miren, estos 12 hombres veían las cosas en lo material, en lo terrenal, pero no lograban ver al Dios invisible obrando detrás de cada milagro. Jesús les dice, oye, ustedes tienen ojos y no ven. No logras ver a Dios. Es como si tú vieras a una persona con la vida cambiada. Tú lo conociste de un modo y dices, oye, mira, era un borracho, era un mujeriego, no trabajaba, lo corrían de todos los empleos, era un grosero con sus padres, etcétera, etcétera. Y de repente lo ves, una persona trabajadora, disciplinada, va a la iglesia, trata bien a sus papás, no se bañaba, ahora se arregla. Tus ojos logran ver un cambio, pero el problema es cuando tú no le confieres ese cambio a Dios. Cuando tú no logras ver a Dios detrás de esa, vamos a decirle, de esa maravilla o de ese milagro natural. Entonces tú empiezas a pensar, no, porque es una persona que tiene buen carácter, de voluntad firme y logró hacer esos cambios en su vida. Pero fíjense cómo ves y no logras ver a Dios. Ves las cosas naturales, pero no logras ver a Dios. Tú puedes llegar a la iglesia y te agrada el ambiente, te gusta dónde estamos, nuestra sede, lo que sea, pero de poco sirve llegar a la congregación si tú no logras ver a Dios detrás de todo lo que está pasando aquí. Si tú no logras ver a Dios detrás del milagro que implicó estar en esta sede, detrás del milagro que implica cada alma cambiada que te está sirviendo, que te recibe, que le da clases a tus hijos, que nos ayuda para que el servicio salga bien. Pero yo puedo llegar a la congregación, ver y conferir simplemente todo a una buena organización humana. Y eso sería un error, hermanos. Jesús nos diría, ¿tienen ojos y no ven? ¿No ven que en realidad el que logra todo esto es Dios? Es Dios. Pero Jesús les dice a sus 12, tienen ojos y no ven. Acaban de ver un montón de gente siendo liberada de demonios y no ven a Dios detrás de la liberación. Les dice Jesús, tienen oídos y no oyen. Oyes a la gente hablar, oyes al predicador, pero no te habla Dios. De poco o nada sirve escuchar al predicador si Dios no te está hablando. Si a pesar de que se tocan temas o asuntos que tú sabes que Dios te está pidiendo que lo sueltes, que lo entregues, que te arrepientes, y tú te haces como no, pero pues son ideas del pastor. Es que él es así. Le gusta ser exagerado, ¿no? Si Dios no te habla, aunque tú estás escuchando, hay un problema, porque entonces ya no estás interpretando espiritualmente las cosas. Sigues teniendo un enfoque terrenal en esta vida, y cuando tú tienes un enfoque terrenal muy fuerte, no ves a Dios detrás de las cosas y no logras oír la voz de Dios tampoco. Todo lo interpretas en el plano natural, en el plano terrenal. Por eso el título del sermón de hoy, el problema de tener un enfoque terrenal. No es malo en sí mismo ser una persona responsable, que se hace cargo de su propia persona, de sus necesidades, que es disciplinada, que cuida su vida. Pero si tú no ves a Dios detrás de cada pequeño milagro, el hecho de que tú te levantes en la mañana, respires, tengas familia, es como, Señor, es un milagro, tú estás aquí conmigo. Tú vas el lunes al trabajo y en lugar de quejarte como, ay, los lunes al lunes y todo, pienses, Señor, gracias, tengo un trabajo. A lo mejor no soy muy feliz, no me gustan mis jefes, no me gustan las políticas de la compañía, pero tengo este milagro. Y por este milagro tú me estás sosteniendo. ¿Cómo interpretas las cosas? ¿Enfoque terrenal o enfoque espiritual? Además dice Jesús, ¿no recuerdan? O sea, como diciendo, oye, ¿no tienen ya memoria? ¿No tienen memoria de todo lo que han sido testigos?
Y esta parte, hermanos, yo creo que es un problema de la humanidad, porque tenemos la tendencia a tener una memoria muy pobre, muy corta, muy corta. También por eso se repiten muchos ciclos en la sociedad. Problemas que se vivieron hace 50 años se siguen viviendo hoy. ¿Por qué? Porque la sociedad no tiene memoria. Y lo vemos en el plano político, económico y también en el plano espiritual. La falta de memoria, hermanos, es un problema. Porque Jesús les está diciendo, oye, a ver, ¿ya no se acuerdan de todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida? Cuando tú olvidas las cosas que Dios ha hecho en tu vida, es tan fácil asumirse una víctima de las circunstancias. Es tan fácil entonces enfocar en no tengo pan, me hace falta esto, me hace falta lo otro. Porque ya no te acuerdas de todas las que Dios ha hecho por ti, de cuántas veces te ha salvado, de cuántas veces te ha sanado, de cuántas relaciones no ha restaurado Dios en tu vida. Pero tenemos mala memoria, hermanos. Entonces, como tenemos mala memoria, no hacemos este ejercicio consciente de estar pensando, no, Dios hizo esto, hizo lo otro, hizo aquello, así que yo voy a confiar hoy en mi situación. Fíjense, Deuteronomio 4:9, si me acompaña ahí, por favor. Deuteronomio 4:9. Dice lo siguiente: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué no se debe olvidar tu memoria? De lo que tus ojos han visto. ¿Cuántas cosas sobrenaturales han visto tus ojos? Mire, no pensemos en cosas extremas, porque ese es un problema a veces, ¿no? Es como, ay, pastor, pero yo salgo y se acaban los bolovanes y nunca he visto que se multipliquen. O sea, no tengamos esa expectativa, pues. Logremos ver a Dios detrás de cada pequeña manifestación de su presencia. Tan sencillo como la vida cambiada de un hermano. Entonces, dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Para Dios es importante que haga memoria de aquello que yo he logrado ver en la congregación, por supuesto. Dios quiere, hermano, que no te olvides de todo lo que Él ha hecho en tu vida, las respuestas que ha traído, las soluciones que han llegado, las sanidades de las que tú has sido testigo. Continúa Deuteronomio 4:9, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mire, y aquí hay un tip. Si yo no quiero que se me olviden las maravillas de Dios, debo enseñar a otros esas maravillas. Si tú no quieres que tu corazón se olvide de lo que Dios ha hecho por ti, enséñaselos a tus hijos, enséñaselos a los más nuevos en la fe, y así tú te estarás recordando constantemente lo que Dios ha hecho contigo. Por eso, hermanos, es tan importante el testimonio cuando evangelizamos, porque estamos recordando, mira, yo estaba aquí, yo estaba allá, pero Dios hizo esto. Dios me cambió aquí, Dios me contestó acá, Dios se manifestó de esta manera. Entonces estás constantemente hablando a tu propia mente, a tu propio corazón, recordándote que Dios existe y que está a tu favor. Pero hay que estárselo enseñando a otros, ya sea que sean tus hijos, ya sea que sean hermanos en la fe, gente nueva, o cuando simplemente estás evangelizando. Que aclaro, no es la esencia de la evangelización el testimonio, es un elemento que acompaña y que adorna el evangelio, porque es lo que dice Pablo. Pero cuando nosotros metemos este adorno al evangelio, estamos recordando las maravillas de Dios en nuestra propia vida. Amén. Pero bueno, versículo 19 de Marcos 8, dice Jesús, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Ellos dijeron, 7. Sí, porque ya les daba vergüenza, ¿no? 7.
Jesús hace un rápido recuento de milagros en el área particular en la que ellos están luchando. Ellos están pensando, no traemos pan, nos va a dar hambre, de aquí a que lleguemos al otro lado del lago, y si están cerradas las tiendas, ¿no? Y Jesús les dice, oigan, a ver, o sea, tiene 2 semanas que con 7 panes alimentamos a 4,000 personas. ¿Se acuerdan? Sí, maestro. Sí, maestro. Ahí sí, bien seditas todos. Si el problema eran los panes, Jesús les dice, oigan, que no han visto cómo tengo la capacidad de hacer de un puñado de cosas una multiplicación sobrenatural. Increíble, ¿no? Yo me imagino a los 12 como, sácala, Micha, sácala ya, órale, porque lo multiplique. Marcos 8:21, y les dijo, ¿cómo aún no entienden? ¿Cómo es que aún no entienden? ¿Cómo es posible que aún no logran conectar con que Dios cuida de ustedes? No están a la deriva, no están a la expensa de las circunstancias. Ustedes son hijos del reino. Y el dueño de ese reino, que es Dios, cuida por los suyos. ¿Cómo es que todavía no entienden que si son hijos de Dios participan de las promesas de Dios y tienen el cuidado de Dios? ¿Cómo es que todavía no entienden que si Dios ha hecho cualquier cantidad de milagros, si es necesario hacer uno más en tu vida, lo va a hacer? ¿Cómo es que todavía no entienden? El problema, hermanos, en la vida de los creyentes no es la falta de manifestaciones del poder de Dios, sino el enfoque terrenal en el que estamos tan acostumbrados a interpretar las cosas y a vivir. El problema no es la falta de doctrina, en el caso de ustedes, hay otros que sí, pero en el caso de ustedes no es un problema la falta de doctrina, hermanos, porque a ustedes se les enseña bien cada jueves, cada domingo y cada reunión especial. El problema es el enfoque natural con el que estamos tan habituados a vivir, interpretando todo el acontecimiento a la luz de las circunstancias del mundo y de las cosas del mundo. Hoy vivimos, en este año empezamos con un mundo que empieza a cambiar de maneras que jamás habíamos pensado, a ocurrir cosas que nunca soñamos que iban a ocurrir. ¿Y cómo interpretamos los hechos? ¿Cómo interpretamos las circunstancias? ¿Vamos pensando en lo que me hace falta? Uy, me va a agarrar la tercera guerra mundial sin ahorros. ¿Cómo interpretas las cosas que pasan? ¿Todo con un enfoque terrenal? Te dije que aprendiera chino mandarín. ¿Por qué no me metí? No, ¿por qué? No, hermano, no. Hay que tener un enfoque espiritual. Hay que buscar las cosas del reino de Dios. Hay que ver a Dios detrás del mover de todo el acontecer de nuestro país, del mundo y principalmente de nuestra propia vida. Todo lo que ocurre en tu vida, sea bueno o sea malo, tú tienes que ver a Dios detrás de, Dios obrando ahí. Tú tienes que escuchar la voz de Dios cuando se te predique, cuando se te enseñe, cuando lees tu Biblia. Tú tienes que hacer el ejercicio, Señor, yo te quiero oír, por favor, háblame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tú tienes que hacer el ejercicio de recordar constantemente todo lo que Dios ha hecho en tu vida, para que no se te olvide que tú le sirves a un Dios sobrenatural y a un Dios que puede hacer milagros cuando son necesarios de hacer. Pero el ejercicio lo tienes que hacer tú, el esfuerzo lo tienes que hacer tú, hermanos. El que tiene que buscar el reino de Dios, ¿quién es? Nosotros. Poner las cosas, la mira en las cosas de arriba y no en lo terrenal. Empezar a interpretar todo nuestro contexto a la luz de un Dios que existe, que es nuestro Padre, que es nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro cuidador y nuestro tierno Dios, que nos abraza, que nos ama y que vela por nuestras almas. El problema de los 12 no era que le faltaban milagros,
Milagros habían visto un montón, los habían trivializado. Se habían acostumbrado tanto a ver la manifestación sobrenatural de su maestro que ya para ellos era cosa terrenal ver milagros. Se habían acostumbrado tanto a escuchar la doctrina de su maestro que ya no se sentían exhortados con la voz de Dios. Ya no lograban oír a Dios cuando su maestro predicaba. Jesús está advirtiéndole a sus discípulos: cuídense de dos enfoques ideológicos, los fariseos y los herodianos. Esos dos enfoques tienen que ver con alguien que tiene su mirada puesta en las cosas de este mundo. Pero surge un tercer enfoque del que nosotros nos tenemos que cuidar, y es este enfoque descuidado de la vida espiritual, hermanos. Este enfoque terrenal cuando yo ya soy converso. Ese descuido del corazón cuando yo tengo que avanzar hacia una relación con Dios donde mi corazón se empiece a ablandar. Si yo mantengo mi corazón endurecido, me va a costar trabajo creer en las cosas sobrenaturales de Dios. El corazón endurecido estorba, nos empuja a la incredulidad, hermanos. Entonces yo no solo, como creyente, yo no solo me tengo que cuidar de la filosofía religiosa extrema, que podemos llamar fariseísmo, una religiosidad sin vida espiritual. Me tengo que cuidar del extremo liberal, bajo la bandera de Cristo nos hizo libres, todo me es posible, no. Pero también me tengo que cuidar de no caer en la incredulidad que viene de un corazón que ya es converso, pero que no está recordando quién es su Dios, quién es su Padre, que ha olvidado buscar la voz de Dios en cada predicación, que ya no logra ver la presencia de Dios detrás de cada pequeño milagro del que somos testigos todos los días. Jesús nos advierte, hermanos. Mire, para terminar quiero leer un versículo, Efesios 4:17. Si me acompaña ahí, por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Y recalco esta parte: ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Pablo le está escribiendo a creyentes, a cristianos, y les dice: ya no vivan ajenos a la vida que Dios quiere para ustedes. ¿Por qué un creyente puede vivir ajeno de la vida que Dios quiere para él? Porque ha dejado su corazón endurecido. El corazón endurecido lleva al creyente a la incredulidad. Para nosotros, hermanos, el peligro no solo es el fariseísmo ni el libertinaje. También tenemos el peligro de caer en esta trampa de mantener un corazón duro, confiado en que ya tengo la doctrina correcta, yo ya soy un hijo de Dios, Dios tiene reservado un lugar para mí en su reino, sí, pero si yo mantengo mi corazón duro, esto también me aleja de buscar las cosas del reino. Dios quiere que suavicemos el corazón, que confiemos en Él, que logremos verlo a Él, que logremos escucharlo a Él, y que estemos recordando constantemente todo lo que Él hace por nuestras vidas, hermanos. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Cierra sus ojos un momento, por favor, ahí en su lugar. Y yo le animo que reflexione. Si Dios le ha hablado algo, hable con Dios. Ahí en la privacidad de su mente, hable con Dios, hermano. Dígale: Señor, yo quizás he dejado de oírte porque he endurecido mi corazón. He dejado de verte
porque no he cuidado mi corazón, Señor. He mantenido un enfoque terrenal en mi vida. Ni cuenta me he dado. He ignorado por completo que tu presencia me acompaña. Dile al Señor que quieres verlo, que quieres oírlo. Pídele al Espíritu Santo que te recuerde todos aquellos pequeños momentos en los que Dios se manifestó a ti. El Espíritu Santo, ayúdame a ver a Dios detrás de este problema, detrás de aquella circunstancia. Ayúdame a ver a Dios detrás de todo lo que es mi vida hoy. Detrás de todo lo que Dios permitió. Pídele al Espíritu Santo que te permita ver al Todopoderoso en cada acción, en cada problema, en cada conflicto, en cada lágrima, en cada llanto. Que Dios te deje ver que Él estuvo ahí y que todo tuvo una razón, un propósito eterno. Gracias, Jesús. Tú existes, Dios. Tú eres real. Has estado ahí detrás de nosotros. En cada pequeña acción, situación, tú has estado ahí con nosotros, Señor. Gracias. Gracias. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti y a buscar las cosas de tu reino, Señor. Que proactivamente nos esforcemos por servirte, por adorarte, por obedecerte, por conocer tu voluntad, Señor. Queremos interpretar todo a la luz de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor. Pídele a Dios, hermano. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria.
Yo quiero verte. Gracias. Yo quiero verte y ver tu gloria. Quiero verte. Yo quiero verte. Gracias. Y verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, 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 santo. Yo quiero verte. Aleluya. Quiero Aleluya. Queremos verte a ti, Señor, en nuestras vidas. Queremos verte, Señor, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra vida conyugal, como padres. Queremos verte en tus milagros, en nuestros trabajos. Cuando andamos en la calle, Señor, queremos verte, Señor. Queremos oír tu voz en cada momento de nuestra vida. Cuando estamos en casa, cuando discutimos un tema, cuando hablamos con la gente, queremos oír tu voz. Queremos enseñarle a otros tus maravillas, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas. Gracias, Jesús. Gracias. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.